Carlos Altamirano es investigador del CONICET y autor de títulos como Frondizi, El hombre de ideas como político, Peronismo y cultura de izquierda, y junto a Beatriz Arlo, Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia, Historia de los intelectuales en América Latina es su última obra publicada. Bueno, acá lo tengo, el segundo tomo, imagínense que son 2 tomos así, de la historia de los intelectuales en América Latina de Carlos Altamirano, y tiene un subtítulo que dice Los avatares, ¿no?, de la relación entre literatura y política. Digo, el vínculo entre intelectuales y política es un vínculo conflictivo de por sí, ¿no? La palabra avatares un poco está hablando de altibajos, de... Bueno, de avatares, de altibajos, de mutaciones. Mutaciones que tienen que ver no solo con el contexto político, también con el cambio de las profesiones intelectuales. Eso aparece en el libro, que tengo que decirlo para que quede claro. Es una obra colectiva. A mi cargo estuvo la formulación del proyecto general y en el caso de este volumen, en la edición del volumen. Trabajan muchos académicos e investigadores. Muchos estudiosos de América Latina, algunos radicados en América Latina, otros radicados en Europa o en Estados Unidos. Es decir, ha sido entonces una empresa colectiva. Pero vos me decías recién cómo fue cambiando a lo largo de las épocas el rol del intelectual, o qué es un intelectual, ¿no es cierto? Bueno, la idea del intelectual. Este volumen está centrado en el siglo XX, no en todo el siglo XX, sino lo que podríamos decir sus primeros 80 años, más o menos, termina hacia los 80. ¿Cuándo empieza la democracia? En parte tiene que ver con ese ciclo, en parte tiene que ver también con el hecho de que, desde mi punto de vista, entra más próximo a este tiempo, y de alguna manera empezar a involucrarme en primera persona en una historia en la que quería... Sería otro libro, pero sería muy interesante. Pero también, tendría que hacerlo otros, gente más joven. ¿Vos crees? Sí, yo creo que uno no es bueno para percibirse a sí mismo. Entonces es necesario que sean otros los que hagan eso y... Yo quería también hablar un poco de eso. Yo pensaba, digo, tanto se ha hablado de que dieron un paso al costado en muchos temas los intelectuales. Hubo un repliegue, ¿no?, en los 90, por ejemplo. Sí. También una cierta desazón por ahí, por la participación política tan fuerte en los 60, en los 70. Lo que pasa es que cambiaron los modos de participación de los intelectuales en la vida pública. Cambió el modo en que una parte de los intelectuales concibió cuál era su responsabilidad como ciudadano. Entonces hay una cierta caída de esa visión profética de los intelectuales, ¿no? Intelectuales investidos de una misión especial, guiar a la sociedad, guiar al pueblo. Eso ha sufrido un deterioro muy fuerte, no solo en América Latina, en general. En el mundo. En el mundo. ¿Qué significará eso y qué se habrá perdido con eso, si es que considerás que se perdió algo? Ese modelo que todavía hay figuras, está Carlos Fuentes, por ejemplo, Vargas Llosa, más allá de la ideología política de cada uno, representan un poco ese modelo, ¿no?, del intelectual dando ideas, el faro de la sociedad o algo por el estilo. El intelectual como alguien que tiene la facultad para hablar en nombre del espíritu para dirigirse a los otros. En general hay una cierta desacreditación de esa imagen del intelectual, que ha encontrado que la vida democrática diversifica, pluraliza no solo las visiones, sino también los lugares relativos. Entonces ahora se habla más del intelectual público como el tipo de intelectual característico de las democracias pluralistas. En ese espacio se redimensiona el lugar que tenían, vos estás hablando de figuras que tuvieron un papel en los años 60, 70. Sí, podemos pensar en tantos, Octavio Paz. Sí, pero fíjate vos que hablas de gente grande. Claro, ¿no? Claro. Entonces no hay no hay casi retoños de esa figura. Ha cambiado, y digo ha cambiado porque la idea de deserción o de repliegue o retiro no se corresponde con lo que uno ve. Yo diría que si examina uno la historia argentina, creo que nunca los intelectuales han hablado tanto, y han hablado tanto en el espacio público.
Pensemos la cantidad de intelectuales que son entrevistados con mucha frecuencia en la televisión, en la radio. ¿Cuántos escriben en la prensa? Son muchos. Sí. Entonces, se ha hablado un poco repitiendo fórmulas tomadas de Europa, el silencio de los intelectuales. Yo creo que nunca han hablado se habló tanto. Así es. Pero han tenido más peso en otras épocas. Era un discurso con más peso público. ¿Cuál? Es notable. Yo creo que, por ejemplo, ¿Y si uno piensa Martínez Estrada no tenía absolutamente ningún peso. Si yo pienso... Estamos hablando también de si el poder los escuchó o no los escuchó, que es otro tema. Digo, peso en la opinión pública. En los 60, Carlos. Yo diría... Sábato. Sábato puede ser, pero sería casi la única figura que uno podría... Son muy pocos los que uno podría nombrar. Eran más populares, más convocantes, más famosos, aparecían mucho más en los medios. La gente los reconocía. Hoy, ¿a cuántos escritores la gente reconoce por la calle? Pensemos en esa época. Yo creo que a Feynman lo reconoce mucho. Yo creo que a Beatriz Arlo muchos lo reconocen. Yo creo que a Horacio González lo reconocen. No, yo creo que te podría dar desmentidos uno tras otro de orden empírico porque no creo que hayan sido tan conocidos aquellos nombres que vos estás dando, como estos que yo te podría mencionar. No sé, bueno, tampoco vamos a hacer una competencia de esto. Sí, pero esto nos empezó a dar hace poco, ¿no es un fenómeno de los últimos años, reciente, que la gente empiece a conocer a Feynman, o a Beatriz Arlo, o esta gente que estamos nombrando, Horacio González? ¿No es nuevo esto? Nuevo, será nuevo de los últimos 10 o 15 años. No, más nuevo, decía yo. No. ¿Vos decís? No. Lo nuevo es el carácter, es que los medios se han convertido en un escenario de la intervención intelectual. Esto es lo nuevo, pero no es lo nuevo en la República Argentina, no es lo nuevo en América Latina, es lo nuevo en el mundo. Los medios audiovisuales, estamos diciendo, la televisión. Eso también es una de las mutaciones de los avatares de la figura intelectual, de los que se insinúa en el último artículo del libro se habla de los medios. Pero yo creo que es un rasgo de los últimos 15, 20 años y sería materia del tercer volumen. Incluso la pertinencia del término intelectual para designar ahora las profesiones intelectuales. Claro. ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que vienen de la universidad, de las ciencias sociales? Normalmente se está pensando en los escritores. Y en los escritores de ficción, en muchos casos, que muchas veces no son intelectuales, son escritores de ficción. Porque ahí está la definición del intelectual. Bueno, esa es una visión, como decirlo, tradicional del intelectual, ¿no? El hombre de letras, que une la maestría en la palabra con la idea de que es un pensador que tiene esa visión. O inclusive, como marcás acá en el libro, también pueden ser artistas plásticos, artistas plásticos, gente de teatro, así es. No necesariamente escritores. Bueno, la idea de que los intelectuales remiten a una profesión es equivocada. En realidad, detrás de la noción general de intelectuales uno puede encontrar profesiones muy diferentes, la del artista, la del pintor, la del director de cine, y por el la otro del lado, poeta, los la del escritor, los académicos, los historiadores, allí donde ocupan el espacio público, es decir, donde no son solo autorizados por una profesión, sino se les reconoce una autoridad para hablar a los que comparten su comunidad en torno a las cuestiones de orden público, a las preocupaciones colectivas. Bueno, entonces, ser intelectual no es una profesión, en realidad recubre una gran variedad de profesiones. Estas han cambiado y hoy tienen más peso los que proceden de las ciencias sociales que los que proceden de las tradicionales, de las humanidades tradicionales. De las letras o lo que fuera, tienen más peso. Tienen más peso. No siempre tienen visibilidad pública. Eso te iba a decir. Pero son reclutados en la función de expertos, en asesores, en la vida
política, y no solo en... Se ha dicho también, y te pregunto, vos sos una persona de la universidad, que la universidad se ha replegado en sí misma y tampoco ha tenido demasiada interacción con la sociedad. ¿Vos cómo ves eso? Lo dicen algunas personas que vienen del otro lado, de letras, por ejemplo. Ah, sí, yo veo que la Universidad de Buenos Aires es una universidad ocupada por el espacio público, que está más ocupada por la actividad política que ser reconocida por aquello que produce en el orden del conocimiento. A ver, a veces se dicen cosas que guardan poca correspondencia con lo que es posible ver. Y bueno, está bueno que lo aclares. Sí. Entonces, no, para nada creo eso. No juzgo si lo que está ocurriendo me parece bien, lo mejor que pueda ocurrir, pero de hecho, que no tenga participación en el debate público me parece no tomar en cuenta lo que efectivamente ocurre, ¿no? No sé si ahora, se ve demasiado esa participación en el debate. Uno ve, por ejemplo, bueno, las universidades, como está pasando en este momento, en las sociales no hay clases, las tomas, eso es lo que uno ve. Sí, pero de participación en el debate público, por ahí sería otra cosa. ¿Vos conocés la participación de la Universidad Francesa en el debate público francés? ¿Conocés la participación? Que no, pero acá el experto sos vos, yo pregunto. No, lo que pasa es que es una cierta idea que le asigna al cuerpo universitario, de nuevo, esta función de guía. Bueno, lo que sería bueno es que la universidad produzca conocimientos, que es aquello para lo cual hay un uso del dinero público y que produzca buenos historiadores, que produzca buenos médicos, que produzca... Por ejemplo, yo pensaba, el caso del plan Fénix, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un plan que sale de la universidad. Sí. Bueno, no sale de la universidad, proyecto sale de un grupo. concreto que entra en la discusión pública, si ese sería el camino económico. Digo, proyectos de ese tipo no he visto que hayan salido mucho. Sale de un grupo, y eso me parece bien, pero no es la universidad como tal, el cuerpo universitario como cual, el que se pronuncia por la vía del grupo Fénix. Claro, bueno, pero esas cosas no suceden demasiado, o sí, y yo no me entero, no sé. Bueno, participan los docentes, vamos a ver, en algunos casos, en el tema relativo a la cuestión de si contamina o no Botnia, ha habido una comisión universitaria destinada a dictaminar la cuestión. Ahora, a propósito del INDEC y sus cifras, se ha designado... Bueno, o sea que está cumpliendo a tu criterio un rol importante en este momento. No, que sea importante es otra cosa. Que no está replegado es a lo que me parece que es equivocado como diagnóstico. ¿Cómo vemos en este momento, en comparación la Argentina con otros países de América Latina, el rol de los intelectuales? En este libro se habla de México, se habla de muchos países, de Perú. Bueno, hay algo que Argentina conserva todavía como rasgo que lo distingue, por ejemplo, de México. En el caso de México, durante mucho tiempo, digamos, desde 1910, año de la Revolución Mexicana, pero sobre todo a partir de 1920, el Estado juega un papel central en el reclutamiento de los intelectuales. Una gran editorial como el Fondo Monetario, bueno, el Fondo de Cultura Económica es impensable sin el Estado mexicano y que, más aún, que sobreviva sin el Estado mexicano. A veces una función demasiado política de esa editorial ha hecho que no siempre esté en manos de los más competentes en la dirección editorial de esa... Claro, pero el proyecto... ha sido importante. Claro. Bueno, en Brasil también el Estado ha sido importante en el reclutamiento de intelectuales. Eso ha diferenciado a Argentina, a Uruguay, lo que diríamos, al mundo rioplatense del resto de otros países de América Latina, donde... diría que la sociedad civil ha sido más activa en la producción de sus intelectuales, sus publicaciones, sus agrupamientos, sus sociedades. Y eso a mí no me parece mal, me parece bien. No, claro, bueno, creo que a nadie le debe parecer mal eso. Digo, la idea del servicio público, que es muy fuerte en la concepción mexicana, bueno, no estoy generalizando, del intelectual.
no ha sido corriente entre nosotros. El Estado ha sido visto muy a menudo como algo del que debía distanciarse. Excepto cuando se aceptaban funciones como, digamos, técnicas, más el intelectual más como experto que como aquel que toma la palabra para debatir cuestiones relativas al poder, a la vida pública, a los asuntos de interés general. Pero la idea esa del servidor público no ha sido una idea que tuviera por mucho lo que eco yo tengo en la entendido, vida por intelectual ejemplo, argentina. los presupuestos, por porcentajes, ¿no? Sí. El presupuesto de la universidad que se destina en México y el de acá hay un abismo. Así es. Ese tipo de cosas que uno las ve también. Sí. Bueno, ahí hay que ver que eso, en el caso de nuestra sociedad, la Argentina ha sido en ese sentido socialmente más democrática que la sociedad mexicana. Hay una brecha entre el mundo de las clases medias intelectuales en México y el resto. Acá la historia ha sido, por lo menos hasta hace 20 años o 30 años, una historia más pareja. Donde la movilidad social ha sido más extendida, ¿no? Una sociedad de clases medias muy numerosa. Eso se debe de ver a otros motivos y no al lugar que se le da al intelectual seguramente. Eso sí, es pero anterior. el asunto es que el reclutamiento de intelectuales se hizo mucho en el seno de las clases medias, ¿no? Hay a partir de los años 20, crecientemente de allí proceden los intelectuales, ¿no? No de familias tradicionales, no de linajes tradicionales, no de familias de fortuna. El hecho característico no solo de la Argentina, el Uruguay podría decir, en que comienzan a reclutarse de otras clases sociales. De la clase media concretamente. Sí. Hay la cantidad de temas que hay en estos libros, ustedes se podrán imaginar que no sé cuánto hicimos, 15, 20 minutos de nota, no llegamos a agotar ninguno de ellos, así que los que quieran seguir con estas cosas les recomiendo, está este libro, un análisis muy a fondo de un grupo, como dijo Carlos Altamirano, de expertos a los que él coordinó, y están estos 2 tomos por suerte para consultarlos. Más tiempo no tenemos, hemos tirado así algunos temas, algunos muy fuertes y conflictivos que hubiera sido interesante. Así es, bueno, indagar un poco más. Otra vez continuamos con la conversación. Bueno, es la primera vez que vino al programa, así que ahora lo vamos a tener que, para compensar, va a tener que venir muy seguido Carlos Altamirano. Muchísimas gracias, Carlos, Carlos, por haber invitarme. estado acá. No se vaya, que ya volvemos.